interesante, importante para el área de la salud. Esto comprende más para medicina, pero ustedes tienen que entender y aprender las bases fundamentales y puede ser que sea conveniente que tomen notas, así que hojas, cuaderno y puntabolo, lápiz. Algunos datos les voy a dar para que desarrollen ustedes, porque el estudio de odontología es de nivel superior. Van a salir licenciados en odontología y les van a decir doctores. Por eso es que tienen que entender, comprender y aprender la parte que les voy a dar. Van a darle utilidad a ustedes y yo les voy a mostrar lo más simple y claro posible. Ya les recuerdo que el cuerpo tiene sistemas, por ejemplo, el de los pulmones, del corazón, de las funciones digestivas, respiratorias, circulatorias, musculares, de la sensibilidad, y entramos, al hablar de sensibilidad, al sistema nervioso. Y el sistema nervioso es central, el que está dentro, protegido por los huesos, columna vertebral y cráneo, huesos del cráneo, y periférico, lo que sale de la protección de los huesos. Sale y se vuelve periférico. En el periférico están los pares craneales. Primer par olfatorio, segundo par óptico, tercer par motor ocular común, cuarto par patético, quinto par trigémino, ese nos llama la atención, nos interesa bastante, trigémino, quinto par. El sexto es el motor ocular externo, el séptimo es el facial, complejo ya, tiene funciones varias, funciones sensitivas, sensoriales, motoras y motoras automáticas también, del sistema nervioso autónomo. El octavo par es el de la audición, el estato acústico, con dos partes, el de la audición y del equilibrio, que está en el interior del peñasco. El noveno también, que es complejo, su nombre es glosofaringio, su nombre dice inerva la lengua y la faringe, claro, también otros puntos. El décimo par es el importante, también autónomo o automático, décimo par. Su núcleo se llama cardioneumogastroentérico y de su nombre vienen los lugares donde inerva. Cardio, neumo, gastroentérico. Quiere decir que es complejo. El undécimo es el espinal para los músculos esternocleidomastoideo y trapecio, que son importantes para sostener la cabeza. El esternocleidomastoideo y el trapecio son del cuello y de la nuca, músculos que trabajan todo el día. Cuando estamos de pie, trabajan. Cuando estamos sentados, trabajan. Cuando estamos echados, ahí descansan algo. Y el último par es el hipogloso, que nos interesa también porque se va a ocupar de la inervación motora de la lengua. Es decir, para la masticación sirve, para la deglución sirve, para hablar especialmente sirve, usando la motricidad de la lengua. Es que estoy dirigiéndome a ustedes, estoy hablándoles y ustedes también. Y el hablar y el comunicarse es súper importante
Por eso les pido que aprendan a hablar y a comunicarse. Eso se aprende, ¿no? Se nace sin saber hablar, pero poco a poco se va aprendiendo más. Y la cuestión es hablar mejor cosas valiosas que cosas torpes, ¿no? Entonces, sistema nervioso central, donde están el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, la médula espinal, es el sistema nervioso central, protegido por las meninges, y lo periférico, los pares hemos visto, y también los pares raquídeos, que salen por los agujeros de conjunción formados por la unión de las vértebras. Y al salir van a formar plexos, plexo cervical, superficial y profundo, plexo braquial, nervios intercostales, plexo lumbar y plexo sacro. Y todos estos nervios actúan con electricidad y con iones, sodio, potasio, etcétera, que hacen funcionar. Se genera la corriente eléctrica y en el corazón la corriente electromagnética más. Esto que les hablo van a ver en histología, en fisiología, ya, central y periférico. Y ahora vamos a algo que nos interesa bastante, son núcleos y vías del trigémino. Al hablar de vías, les recuerdo que la organización del sistema nervioso es con vías, y les aseguro que las vías de tránsito son más complejas que las vías del sistema nervioso. No, en realidad las vías de tránsito no se entienden porque van, suben, bajan, y los que conducen peor pueden ir con la flecha o contra, o bajan, suben, estacionan donde no deben estacionar, etc. Pero hay cierto parecido. Entonces vamos a las imágenes. Núcleos y vías del trigémino, dice aquí. Nos vamos a referir al quinto par, sin olvidarnos de los otros pares craneales, que los vamos a ir nombrando, identificando y describiendo cada uno de ellos, pero el trigémino nos interesa porque es el nervio de odontología, ¿no? Si se conoce bien el trigémino, se manejan bien las áreas del trigémino, las ramas nerviosas, etcétera, se va a trabajar mejor en odontología. Claro, no son ramas nomás, hay núcleos más, núcleos de los pares craneales hay, y núcleo es el conjunto de los cuerpos celulares, y nervios son los axones. Núcleos son los cuerpos celulares agrupados, juntos, y los axones son los nervios. Entonces vamos a ir entendiendo poco a poco. Y aquí núcleos del trigémino del quinto par. ¿Ya? Aquí, de acuerdo a la función es. Ya, comenzaremos con este, porque la cuestión es que entiendan, comprendan y luego van a acomodar su estudio, van a poder entender en cualquier texto, en cualquier libro, esto que les estoy hablando. Núcleo masticador, dice. Se refiere al motor, al núcleo motor, es decir, el trigémino es mixto, tiene sensibilidad y tiene acción motor, y este núcleo masticador que está en la protuberancia se caracteriza porque es un núcleo motor. El nervio mandibular tiene una porción motora, a eso se refiere, masticador, y va a ir para los músculos masticadores. Simple, ¿no? Ahí es identificar cuáles son los masticadores. Les doy dos, temporal y macetero. Masticadores.
En cambio, el séptimo par es para los músculos de la cara, para los músculos de la mímica, para los músculos de la expresión facial, ¿ya? Para la actuación, el facial. Entonces, si les digo el cisorio inervado está por el quinto o por el séptimo, la respuesta es simple, por el séptimo. El cisorio no va a ser nunca masticador, ¿no? Aunque se mastique sonriendo. A eso se refiere. Núcleos conjunto de cuerpos celulares. Luego tenemos en orden de abajo, arriba está aquí, bulbo espinal, la parte de abajo del tronco encefálico. Espinal se refiere a la médula espinal y bulbo y la función del trigémino, este núcleo que está debajo, es un poco más torpe, ¿ya? El núcleo protuberancial, se refiere al sensitivo, y el núcleo mesencefálico es el fino, sensibilidad fina tacto grosero otro, y aquí el intermedio, tacto grosero, tacto fino, y el intermedio donde está el núcleo motor. En la protuberancia entonces están este motor y este sensitivo que vamos a ver en la figura que sigue. ¿Ya? Tronco encefálico. El tronco encefálico está formada por 3 porciones. El bulbo espinal, que es la porción bulbar, que es la de arriba. Aquí nace el latido también, el latido cardíaco, ¿ya? Tronco encefálico. La respiración también nace en el bulbo raquídeo, ¿ya? Esto corresponde a la médula espinal. Estos son los dibujos. C1 quiere decir nervio cervical 1, nervio cervical 2, ¿ya? Y aquí están los niveles. Bulbo raquídeo, y están los nervios, que los vamos a reconocer más. La protuberancia o puente es puente o protuberancia anular, puente de Barolio. Los nombres no interesan, la cosa es entender perfectamente. Aquí están cortados los pedúnculos, es decir, se ha cortado para que permita ver. Esta es una parte lateral, esta es una parte posterior, ¿ya? El pintado de celeste, azul, digamos, corresponde al núcleo sensitivo del trigémino. Porción protuberancial, tacto fino, les he dicho. Porción mesencefálica creo que he dicho errado. Porción mesencefálica. Porción protuberancial. Miren, es más grueso y este es el núcleo motor de la masticación. Entonces, de aquí van a nacer las neuronas que van a ir para la masticación, para los músculos macetero, temporal, pterigodeos, etc. ¿Entendido? Aquí está el núcleo. Y a este núcleo viene el mando del cerebro. Por eso dicen, yo quiero mascar chicle. El cerebro dice, ya masca, y da la orden a través de este núcleo motor. ¿No? Si vas a comer algo también, el mando viene de arriba por la vía motora. Y luego sale por que es ya, miren, el nervio trigémino. Pregunta, ¿por dónde sale, de qué nivel sale el nervio trigémino? De la protuberancia anular, aquí está. Aquí está el diseño, la parte más
voluminosa es sensitiva, por eso está pintado de celeste, la porción sensitiva es mayor. Y el núcleo motor es pequeño y aquí está su rama motora. Y este es el ganglio de Gasser, donde están también como... En el ganglio están también los cuerpos celulares. Y el trigémino, su nombre dice, tiene 3 ramas. Nervio oftálmico, nervio maxilar superior y nervio maxilar inferior o mandibular. Luego, el estudio de anatomía es juntando las partes, juntando lo que se estudia, juntando la anatomía de los huesos y de las meninges, etc. ¿Por dónde pasa el nervio oftálmico? ¿Por dónde pasa el nervio maxilar superior, para los dientes del maxilar superior? ¿Y por dónde pasa el nervio mandibular o maxilar inferior? Este pasa por el agujero oval, este pasa por el agujero redondo y este pasa por la hendidura. Y este es el ganglio de Gasser. ¿Y dónde se encuentra el ganglio de Gasser? En la cara anterior superior del peñasco, envuelto por la meninge que se llama cabum de Meckel. Vean, juntado los elementos. Y eso se ve en dibujo. Y ustedes han visto ya, si han estudiado con dibujo, lo que les he hablado, ya recuerdan. ¿Ya? Entonces, y el trigémino nos interesa y vamos a ir repitiendo y juntando y describiendo de tal manera que automáticamente sepan cómo es el trigémino. Y aquí estamos viendo su disposición del origen, ¿no? Los núcleos. Pero no es separado. Este tronco encefálico depende de los elementos superiores del cerebro. Esta sensibilidad del tacto fino va a ir al área sensitiva del cerebro en el lóbulo parietal. Y los núcleos los números son 3, 1, 2, del área de Brodmann, de la sensibilidad fina en el lóbulo parietal. Ya he juntado más. Y ustedes van a ver, anoten, áreas de Brodmann con D, del cerebro. Es interesante, es bonito. Área sensitiva, 3, 1, 2. Y hay otras sensitivas también. Pero las que nos interesan en este dibujo nos interesa hablar de la área de la sensibilidad, ¿no? Sensibilidad. Luego, esta porción es del bulbo raquídeo y es interesante. Hemos dicho el 9, el 10, miren aquí. No vamos a ir a muchos detalles. El 9, el 10, el 12, ¿cuál es? El hipogloso. El 11, por eso se llama espinal, miren, de la espina está, de la parte superior de la médula espinal, por eso se llama 11 espinal, 10 vago o neumogástrico, el 9 el glosfaríngeo. Dentro están los núcleos de estos, y los núcleos son complejos. Son núcleos complejos, son varios núcleos, ¿ya? Este es el tronco encefálico, entonces, con los mesencéfalo, pedúnculos cerebrales, protuberancia, bulbo raquídeo, y estos son los pares raquídeos ya. Entonces, habíamos hablado en definiciones arriba de los pares craneales, estos, y de los pares raquídeos, y aquí está C1 y C2, quiere decir cervical 1 y cervical 2. Núcleos sensitivos repiten.
mesencefálico con la función fina de los pedúnculos cerebrales también. El bulbo espinal, que es un tacto más grosero, el otro es más fino. El principal, miren, es voluminoso, su salida está aquí. Hemos visto, es la protuberancia aquí y el núcleo motor. Entonces, en examen les pregunto las cosas que se ven, pues, ¿no? Entonces, les preguntara, el núcleo motor está en el mesencéfalo, en la protuberancia, en el bulbo, en la médula espinal, en el cerebro, ¿dónde? El núcleo motor está en la protuberancia. La protuberancia, esta es vista de lado, su emergencia del trigémino, y esta es vista por detrás y su proyección, es decir, cómo estaría el núcleo motor si le vemos por detrás. ¿Ya? Núcleos del trigémino sensitivos. ¿Ya? Aquí núcleos sensitivos con terminología anatómica. Otra vez, mesencefálica de los pedúnculos, protuberancial o principal, rostral quiere decir más adelante y más arriba, como la cara, ¿no? Y caudal más abajo y más atrás. Ya aquí dice el tipo de sensibilidad que transmite, es decir, teoría. Ahora fíjense, entramos a algo de fisiología, Lo que quiero es que entiendan. Una vez que entienden, van a encontrar usted con propiedad. Ya, entramos un poco a lo técnico. Quiero que entiendan, pueden anotar, etcétera. Así. Miren, superior, es decir, mesencefálico para nosotros. Esto de rostral, hay que salirse un poco de la teoría y de lo técnico, ¿no? Superior, mesencefálico. Tacto epicrítico, dice. Fino quiere decir. Fino, tacto fino. Lo que siente, por ejemplo, la piel de la nariz cuando le pasa un cabellito, ese es fino o epicrítico, ¿ya? Y propioceptivo consciente. Propioceptivo consciente, es decir, sienten un músculo, sienten una articulación, eso es propio del músculo, propio de la articulación. Consciente, te das cuenta, se dan cuenta de eso. Eso es propioceptivo consciente. ¿Ya? Propio del músculo, propio del tendón, propio de la articulación. Consciente. Diferente al tacto. Esto es propio de adentro ya, propioceptivo. Del músculo, del tendón, del ligamento, de la articulación. Consciente, se da cuenta uno cómo está su codo, cómo está su músculo. Ya si está contraído el músculo, si estás relajado, a eso se refiere propioceptivo. Ahora, la porción inferior hemos dicho que es el tacto más grosero, no es tan fino, el de arriba es fino. Este es tacto grosero, el protopático, ya es de apoyarse. Si te apoyas, no está fino, pues, ¿no? Estás apoyándote y no sabes exactamente reconocer. A eso se refiere protopático. Técnicamente, epicrítico y protopático. Y termoalgésico entra aquí, el inferior. Se refiere a la temperatura, si es calor, si es frío, si duele. Termoalgésico, la porción inferior. Y la porción mesencefálica
La porción mesencefálica también está en relación a la propioceptiva que no se toma en cuenta. Por eso, alguna vez que estamos sentados, apoyados, etcétera, no nos hemos dado cuenta y después se nota que habíamos estado apoyados mucho tiempo o en una posición rara o incómoda, propio, pero sin darse cuenta. Entonces aquí se repite la figura. ¿Ya? Aquí le muestra el núcleo motor o masticador, se llama así porque va a ir para los músculos de la masticación. Van a repasar músculos masticadores, los pterigoideos, temporal y macetero, donde se insertan y su inervación. ¿Ya? Nervios pterigoideos, nervio temporal, nervio maceterino, etcétera, para ubicar. Y aquí en este perfil está el masticador proyectado lateralmente de amarillo. ¿Ya? Otra vez, el origen de los pares craneales, el 9, el 10 y el 11, llamado también espinal. Glosofaringeo, neumogástrico, espinal. ¿Por dónde entran al cráneo? Por el agujero magno y salen por el agujero rasgado posterior. ¿Por dónde sale el duodécimo par o hipogloso? Eso tienen que saber, eso tienen que repasar. ¿Ya? Ahora, vías del trigémino. Vías sensitivas. ¿Ya? Protopática es del tacto grosero, termoalgésica es de la temperatura, calor, frío. ¿Ya? Termoalgésica. Entonces, aquí entra un poco más. Aquí dice, primera neurona. La primera neurona está en el ganglio de Gasser. ¿Ya? El cuerpo neuronal aquí va a mandar su cilindro eje o su nervio oftálmico, maxilar superior para los dientes, mandibular para los dientes también, claro, para las encías, para la mucosa. Y aquí dice receptores de temperatura. La pulpa dentaria que está en el interior del diente, donde están arterias, venas, linfáticos y nervios, la pulpa. ¿Ya? Primera neurona, ¿dónde? Ganglio de Gasser. Segunda neurona, en el tronco. Segunda neurona. ¿Ya? Y va a seguir habiendo tercera neurona hacia arriba. Pregunta, ¿dónde está la primera neurona del trigémino? En el ganglio de Gasser. Ya, interesante. Vías. ¿Por dónde va? Quiere decir. Entonces, de la boca, de la lengua, de los dientes, de las encías, de la piel, de la cara, etcétera, van a ir receptores ahí, ¿no es cierto? De calor, frío, eso tenemos en la cara. De dolor, primera neurona. Segunda neurona, de acuerdo a las propiedades, va a ser aquí abajo, bulbo espinal o en protuberancia o en el mesencéfalo, pedúnculos. Primera neurona, segunda. La segunda corresponde a estos núcleos. Ahora aquí dice caudal, quiere decir más abajo. Simplemente eso de la figura. Vía termoalgésica. Segunda neurona.
¿Dónde está la primera neurona? Ganglio de Gasser. Segunda neurona. Miren. Bulbo espinal. Ahora, aquí hay detalles. Dice, cruzan en la línea, todos cruzan, pues, para que sea armónico el sentir de un lado a del otro lado. ¿Ya? Aquí hace mención al tálamo óptico. En el tálamo óptico va a estar la tercera neurona. ¿Ya? Entonces, primera neurona, ganglio de Gasser. Segunda neurona, en el tronco encefálico, de acuerdo a la función en el bulbo espinal, en la protuberancia o en los pedúnculos cerebrales o mesencéfalo. Y las vías están pintadas de rojo o de anaranjado. Mira, al tálamo óptico. Al tálamo óptico. No nos va a interesar mucho si va a la parte dorsal o ventral. Dorsal quiere decir arriba y ventral abajo en el tálamo óptico, que vamos a ver en cortes de cerebro. ¿Ya? Aquí lo que les decía. Entonces, este es un corte transversal del vértigo frontal del cerebro, que es relativamente simple, no es como decía ahora que vemos, ¿no? Entonces, lo que está mostrando es la corteza cerebral que es esta, la corteza cerebral, corteza que se reconoce fácil. Anoten lóbulo de la ínsula que está en el fondo de la cisura de Silvio. Lóbulo de la ínsula, anoten, es interesante esto, por la función. Luego, ¿qué más se ve? Los núcleos de la base se llaman estos, ¿ya? El tálamo óptico aquí, miren, uniéndose un tálamo con el otro están. ¿Ya? Uniéndose. Comisura gris del tálamo. Un tálamo se une con el otro lado, con el otro tálamo. ¿Qué más se ve? La sustancia blanca. Centro oval se llama este. Las fibras cruzan de un lado al otro lado. El cuerpo calloso es este. ¿Ya? El trígono está aquí. No vamos a ir a muchos detalles. Reconocer algunos elementos solamente. Tálamo, el cuerpo estriado, que es este, quiere decir cuerpo rayado. El antemuro, que es este, como pared. Cápsula interna, esta parte, cápsula externa y cápsula extrema, esta otra, blanco, blanco y blanco. La comisura gris o intertalámica, esto corresponde a los ventrículos laterales. En el interior del cerebro hay espacios donde están las membranas aracnoideas, donde se producen el líquido cefalorraquídeo. Se producen en los plexos coroideos de los ventrículos laterales. Ventrículo 1, ventrículo 2, tercer ventrículo está aquí. Entonces, ventrículos laterales y el tercer ventrículo se ve el espacio. El núcleo lenticular con sus partes. El istmo, aquí también está el antemuro. Entonces, la sensibilidad, la tercera neurona va a estar aquí, de la sensibilidad del trigémino. Y también de los otros, del plexo cervical, de los intercostales, plexo braquial y los otros plexos, también aquí vienen. Ya, corte del cerebro es ese. Ya, entonces aquí dice, la segunda neurona, que es del tronco encefálico que hemos visto, pintado, hace sinapsis con la tercera que está en el tálamo.
y luego va a ir al lóbulo parietal de la corteza cerebral. Les adelanté que eran los núcleos, los números de Brodmann 321. ¿Ya? Área sensitiva se llama eso. Esta es la sensibilidad. Y aquí está diciendo 312. 312, área sensitiva. De la cabeza, del cuello, ¿ya? Y aquí están las áreas de la cabeza, de la lengua, del cuello, del cuerpo, de los pies va a estar al revés aquí, dibujado. Entonces, la cisura de Silvio es esta, la cisura de Rolando es esta otra, la cisura perpendicular externa aquí, y se divide en lóbulo frontal, orbitario, órbito frontal, miren, amarillo, lóbulo frontal grande, lóbulo parietal el verde, lóbulo temporal el pálido. En el fondo de esto está el lóbulo de la ínsula, les dije que presten atención a eso, el lóbulo temporal. Está relacionado con la vista, el nervio óptico va a terminar con sus impulsos aquí, con sus nervios. El lóbulo temporal con la audición, el parietal con sensibilidad, el frontal con la parte motora. ¿Ya? Y el centro del habla va a estar aquí. El habla, en el lado izquierdo para los que somos diestros o derechos. ¿Ya? Y tiene nombre, circunvolución parietal ascendente. No vamos a entrar a mucho detalle. Vía del tacto fino y propio consciente. Epicrítica igual, primera neurona, segunda neurona. Vía epicrítica o fina, tacto fino. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está la segunda neurona? Epicrítico. En el mesencéfalo. Y luego va a ir al tálamo óptico que hemos visto en el corte. Rostral quiere decir adelante, no vamos a entrar mucho a la parte técnica. Otra vez vemos que llega al tálamo óptico. El tálamo es la misma figura. La segunda neurona termina en el tálamo y la tercera se dirige al lóbulo parietal de la corteza, es decir, lo mismo que hemos visto, epicrítico. Cabeza y cuello epicrítico, fino. Tacto fino. Hay receptores, ¿no? Receptores de profunda inconsciente. Este va a estar en relación con el cerebelo más. Profunda, propio, hemos dicho que propio de los músculos, tendones, articulaciones, ligamentos, ¿ya? Y tiene relación con el cerebelo más. ¿Cómo tiene relación con el cerebelo? Los músculos que tenemos y ustedes están sentados, etcétera, en una porción, están mandándole al cerebelo los datos. Si está extendido el brazo, si está extendida la pierna, esos datos están yendo al cerebelo. ¿Para qué? Para que favorezca la posición y el equilibrio también. ¿Entendido? Entonces, de las articulaciones van al cerebelo para decirle, bueno, estamos tranquilos aquí, no hay mucha tensión. En el deporte se usa bastante esto, ¿no? Porque las articulaciones, los músculos, tendones, tienen que funcionar hasta un extremo nomás. Si pasa eso, pueden o luxarse o
o lesionarse los músculos, ¿ya? Propioceptiva inconsciente. Y los reflejos también, ¿no? Arcos reflejos se llama cuando se hace un golpe en la rodilla, en el ligamento rotuliano que se llama, se contraen los músculos y se mueve hacia adelante. A eso se refiere, ¿ya? Inconsciente. Han debido hacer o jugar con eso, ¿ya? Las vías motoras. Entonces, vías sensitivas son unas, hay que adaptar a las características sensitiva finas, tacto fino, de calor, del dolor, del frío, tacto grosero, posición de las articulaciones, de los músculos, profunda inconsciente, profunda consciente. La vía sensitiva siempre va de la periferia hacia el cerebro, hacia las áreas sensitivas. Y las vías motoras son de arriba para abajo. Claro, el mando viene de arriba, ¿no? El mando no es al revés. Sensitivo va de la piel, de las mucosas, de los tendones, de los músculos. Va a la parte central, al cerebro. Y la vía motora baja del mando superior hacia los dedos, hacia la lengua, hacia los codos, hacia los pies, etc. Vía piramidal. Características. ¿Dónde se origina? En el cerebro. Área motora, principalmente el área 4. Y estas células de Betz se refiere a la forma, al tamaño de las células que están en la corteza y que se estudia en histología. Áreas motoras de Betz, motoras, área 4. Hay otras áreas también. Área 4 es la principal. Su última neurona es la motora de abajo, pues. Comienza arriba una neurona y sigue abajo otra neurona. Vía piramidal. Vía, otra vez. Vía piramidal. Área 4. Motora primaria. Motora para la cabeza, para el cuello. Motora. Entonces, los nervios periféricos o nervios raquídeos van a tener función motora, función sensitiva. Y ahí se va a juntar la función de motora sensitiva y las funciones, no se olviden de las funciones automáticas, autónomas del parasimpático y del simpático. ¿Ya? A esto que estamos describiendo va a faltar la inervación de los pulmones, inervación del corazón, inervación del estómago, intestinos, hígado, etc. Estamos viendo inervación somática y la otra es la inervación visceral. Falta todavía, pero no vamos a mezclar mucho. Vía piramidal, primera neurona en el área 4 en este caso. Para cabeza, cuello, y va también en sentido. Si dibujamos una que se llama un hombrecito, para la sensibilidad aquí y para la motricidad aquí va a ser más desarrollada la parte de la cara, ¿no? Movimientos de la cara, el dedo pulgar va a tener, las manos van a tener más
más neuronas especializadas. En cambio, los dedos del pie menos y van a estar también en el área motora. Y la vía se llama córtico nuclear. ¿Qué quiere decir córtico nuclear? Que va de la corteza a los núcleos motores. El axón es el cilindro eje. Pasa por la cápsula interna hacia el tronco cerebral, ¿no? Entonces, esta es sustancia blanca, la otra es sustancia gris. Ya el lóbulo de la ínsula, que investiguen algo del lóbulo de la ínsula. Estos son núcleos de la base, el tálamo sensitivo, el núcleo estriado con sus porciones, tiene porciones. Putamen es la parte de adentro del vértice. Cápsula interna por donde pasan, cápsula externa está por fuera y el antemuro se llama y aquí la cápsula extrema. Este es el lóbulo de la ínsula y este es el surco del silviano, de la cisura de Silvio. Lóbulo temporal, este de aquí. Y fíjense, hasta el cuerpo calloso viene la incisura interhemisférica. Este pintado corresponde a la corteza cerebral. Centro oval se llama de la sustancia blanca. No vamos a entrar a detalles, no nos interesa mucho. Sin embargo, hay que reconocer aquí el núcleo caudado. Núcleo lenticular, tálamo y núcleo caudado, núcleos de la base. Esto ya corresponde a su proyección hacia los pedúnculos cerebrales o mesencéfalo, comunicándose con el tronco encefálico ya. Control cortical de la masticación es motor, ¿no es cierto? Desde luego que si se mastica una nuez, se usa determinada presión, ¿no es cierto? Si se mastica algo duro como tostado, como carne, se necesita más fuerza. Entonces, a eso se refiere control cerebral de la masticación. Y técnicamente aquí dicen control cortical. Pero para masticar un chicle no van a masticar como si fuera una pepa, ¿no? Entonces, aquí habla técnicamente de la masticación, de que habría predominio de un lado al otro lado, etc. ¿Ya? Lo que nosotros sabemos es que hay vía aferente que te dice el propioceptivo, ¿no es cierto? Para que el músculo no esté muy tenso, si va a masticar suave y liviano, no va a hacer tanta fuerza. A eso se refiere el control de la masticación. Y si es más duro, entonces la fuerza muscular va a ser mayor. A eso se refiere al control cortical de la masticación. Ahora aquí se refiere córtico nuclear. Es decir, de la corteza va a ir a los núcleos de... Aquí dice técnicamente, la acción de una neurona va por las rodillas de la cápsula interna. Está mostrando la rodilla, la cápsula interna es esta, porción posterior, porción anterior, su rodilla. Y eso dice, córtico nuclear. Va a ir a los núcleos motores de la protuberancia del bulbo del mesencéfalo también. ¿Ya? Por eso se llama córtico nuclear. Va a ir a los núcleos. Primera neurona. ¿Dónde comienza? En la corteza. ¿Dónde termina? En núcleos del tronco encefálico.
Aquí ya estamos viendo repetido. Comienza en la corteza y viene al núcleo mesencefálico masticador. Aquí se organiza otra vez y va a salir con la raíz motora del trigémino. ¿Dónde va a ir la rama oftálmica? Para el ojo, claro. Maxilar superior, para los músculos masticadores, maxilar inferior igual. ¿Ya? Es decir, va con el nervio mandibular, la raíz motor. Entonces va a dar las ramas temporal, masseterina, varias ramas, porque son importantes los músculos, y funcionan todo el tiempo, ¿no? Al hablar, al masticar, al comer, eso es. ¿Ya? Primera neurona, corteza. Segunda neurona, aquí está. Núcleo protuberancial del trigémino motor. Ahora, cruzan para que la masticación sea sincrónica del lado derecho del lado izquierdo. ¿Ya? A eso se refiere homolateral, del mismo lado y del lado opuesto. Para que haya masticación sincrónica del lado derecho y del lado izquierdo, tienen que ponerse de acuerdo. Y eso es a través de las fibras se comunican, ¿no? Pasan de un lado al otro lado. Motor, de un lado motor al otro lado. Núcleo masticador. Aquí está refiriéndose a la función más temporal, masseterina, pterigoideos, ¿ya? Pterigoideo interno, pterigoideo externo. Y músculos van a ver, para la masticación van a funcionar los músculos depresores, elevadores de la mandíbula, ¿no? Para hablar también. Bueno, masticadores. Reflejo. Entonces, reflejo ya es cuando están masticando y se muerden algo, entonces se para de masticar, ¿no es cierto? El tono muscular de los músculos elevadores. Cuando se mastica una carne blanda, es diferente a masticar una carne dura o un charque. A eso se refiere el reflejo miotático, ¿no? Le da el tono muscular, el que se necesita. No se va a masticar con el mismo tono una fruta, por ejemplo, ¿no es cierto? Se mastica con otro tono. Y si se come una carne dura, aumenta el tono. A eso se refiere miotático, ¿no? Y se refiere también a los receptores, porque hay tendones también, ¿no es cierto? Entonces, para que no siga masticando, hay una parte que dice ya basta, no hagas más fuerza. Y a eso se refiere inhibición del núcleo masticador. Aquí entra un aspecto que se llama sustancia reticular. Van a buscar la sustancia reticular. ¿A qué se refiere? A que en esta porción de la protuberancia del bulbo y del mesencéfalo se cruzan muchas fibras, de arriba a abajo los motores, de abajo a arriba los sensitivos. Su comunicación de un lado de un núcleo al otro lado y de estos que están aquí son los cortados, corresponden a fascículos también, a pedúnculos. Estos van a comunicar con el cerebro cuando están sin cortar.
¿no? Son pedúnculos que se llaman cerebeloso superior, medio e inferior, y estos serían los medios. Por eso es como puente, se llama puente de Barolio, les he dicho, de un hemisferio cerebeloso pasan por el puente y regresan al otro hemisferio del cerebelo, a eso se refiere. ¿No? Entonces se refiere a que se tiene que proteger el músculo también. Se puede cansar o se puede dañar si se hace mucho esfuerzo, ¿no? Eso es. Ahora la parte técnica no salimos, supratrigeminal no nos interesa mucho. Hasta masticador accesorio pasa, pero tampoco no es necesario. Propioceptivo inconsciente, no es necesario decir voy a mascar más suave esta parte, no, es inconsciente. ¿Ya? El cerebelo controla el tono muscular. La posición de las articulaciones controla el cerebelo también. ¿Ya? Y no solo de la cara, de los músculos de la cara, de la articulación ATM, no. También del cuello, del tronco, de los hombros, de los codos, de los brazos, de las piernas, controla el cerebelo. De la rodilla, control de porción articular. Cada uno de nosotros está con una porción articular, ¿no? De los codos, del cuello, de la espalda, de las rodillas, de lo que nos sentamos, eso controla el cerebelo. Sentido de porción articular se llama. Otra cosa que controla es el tono postural de los músculos. Y otra cosa que controla el cerebelo es el equilibrio, ¿no? Para caminar el cerebelo actúa, claro. Propioceptiva se llama eso, inconsciente. Nadie dice voy a equilibrar al caminar mi codo, ¿no? Camina y automáticamente se va ajustando nomás. A eso se llama sensibilidad propioceptiva inconsciente. En el deporte algunas veces se exagera y se produce la lesión, porque se pierde una relación inconsciente de cálculo de la intensidad de la actividad, ¿no? ¿No es verdad? Entonces, esto es que estamos explicando es más para ver la parte de la cabeza de los músculos masticadores y los músculos de la cara, ¿no? Cuando alguien está enojado mucho tiempo también, la contracción se nota de los músculos, así que es conveniente no estar ni enojado ni aburrido mucho tiempo, los músculos sienten eso y ese mensaje mandan al cerebro, porque es como un arco. La orden de movimiento viene de la corteza cerebral, del músculo regresa la sensibilidad propioceptiva, dice, estos músculos de mi cara están muy enojados ahora. Eso se llama arco. Va y vuelve, va y vuelve. Y el cerebro no sabe qué hacer. ¿Ya? Entonces, hay vías sensitivas, motoras y núcleos y ganglios. Y así se configura el sistema nervioso. Esto vamos a aplicar en nervios de los músculos, nervios de la cara, músculos de la masticación, etcétera, ¿no es cierto? Vamos a ir acomodando esta parte teórica. Y la última había sido fin. Entonces, sin entrar a la complejidad, es necesario que sepan dónde están las neuronas. Para la cabeza hemos visto el trigémino, ¿no es cierto? Bien clarito está eso. Primera neurona, el ganglio de Gasser. Segunda neurona, tronco encefálico. Tercera neurona, tálamo. Y motora,
primera neurona motora, corteza, segunda neurona, núcleos de los núcleos motores. Y para para el tronco, para el miembro superior, para los brazos, para las piernas, miembro inferior, están en los semejante al ganglio de Gasser. ¿Cuáles son los ganglios periféricos de los pares raquídeos? ¿Alguien se ubica? ¿Dónde están? Del ganglio de Gasser es para la cabeza. ¿Y para el brazo dónde? Para la pierna dónde? En los ganglios raquídeos. En los ganglios raquídeos. Van a buscar ganglios raquídeos. Una parte que falta y que vamos a tocar es la inervación de los pulmones, inervación del corazón, inervación del estómago, del hígado, riñones, de los intestinos. Eso falta. ¿Ya? Eso sería jóvenes entonces. Una introducción al sistema nervioso. Vamos a entrar un poquito más al cerebro. Hay cosas interesantes. Pueden anotar amígdala cerebral, sistema límbico, anoten. Hipocampo, corteza orbitofrontal, entender un poco cómo se produce la voluntad, cómo se produce la preocupación, el enojo, para entender un poco eso. Eso sería jóvenes la tarde de hoy. Está bien, doctor, muchas gracias. Oye, espero que hayan anotado. Es lo más simple para que entiendan bien. Esto les va a servir para anatomía, para fisiología, algo para histología y para semiología y para clínica. Ya por eso se llama materia básica. Y cuando hagan trabajo de esto, hagan de manera simple, que se entienda nomás, que ustedes entiendan, comprendan y aprendan así. Básicamente no vamos a ir a muchos detalles, descripciones así. Interesa saber las áreas de Brodmann del cerebro. Por ejemplo, la visión, ¿qué número es? ¿En qué lóbulo está? Motor, ya hemos visto dónde está. Sensitivo, área parietal 312. Hay también otras áreas complementarias nomás. De la audición, ¿qué número? Simple, es simple. De la melodía, alguien que le guste el canto, la música, ¿dónde está el área? ¿Ya? De cómo, área de hablar, ¿dónde está? Área del habla. ¿Por qué es importante esto? Porque está en el lado izquierdo para los diestros, área 45 se llama. Área de la audición, de la melodía, número 21. Así, simple y interesante y bonito. Ya, sistemas reticular, cómo se produce el sueño, cómo se produce la relajación muscular, cosas simples y que ustedes entiendan para comprensión de su persona misma. Solo eso interesa. No vamos a entrar a detalles de neurología, más detalles no.
Estoy revisando trabajos todavía y tengo que verificar bien si todos han mandado, algunos atrasados todavía, etcétera. Ya después voy a pasar las notas, pero no tengo apuro, porque prefiero buscar antes de pasarse incompleto.